Gracias, muy buenas, gracias Enrique, gracias Estefano, muy buenas noches. Yo me voy a permitir presentar al padre Estefano Cartavia. Estefano nació en Milán, Italia. Pertenece a la congregación de los misioneros Oblatos de María Inmaculada. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Carlos María Martini en Milán en 1999. Licenciado en Cristología en la Pontificia Universidad de Letrán en Roma. Llegó a Uruguay en el año 2000. Desde el 2000 hasta el 2004 desarrolló su ministerio en San Gregorio de Polanco, Tacuarembó. Desde 2005 hasta el 2013 reside en la parroquia de San Rafael, en el Cerro de Montevideo, donde fue párroco desde 2008 hasta el 2013. En el 2014 reside en la parroquia San Isidro de Libertad en San José y desde el 2015 vive en la parroquia de San José Obrero de José Enrique Rodó, en la provincia de Soriano, Uruguay. En 2014 publica el libro El Secreto, Caminos de Felicidad y Vida Plena. En 2016 publicó el libro Compasión y Plenitud, La mirada transformará el mundo. En 2019 publicó Teología de la Calma y el año pasado el libro Educarse al Silencio. Desde unos cuantos años se dedica a la práctica de la meditación sentada, acompañando varios grupos. Apasionado por la experiencia del silencio, Estefano intenta transmitirla a través de poesías y reflexiones que publica en su blog, El Agujero de la Flauta. En los últimos años de su ministerio se ha dedicado también a la investigación del camino místico en las grandes tradiciones espirituales de la humanidad, con una especial atención al budismo zen. Apasionado por el misterio de Cristo y del humano, lo intenta expresar desde una nueva comprensión y un nuevo lenguaje. Pues, Estefano, somos todos tuyos. Muchísimas gracias por tu compañía. Bueno, buenas noches por lo menos acá en Uruguay ya es noche, son las 21:06 y en México creo que más temprano, son las 7, veo que todavía hay luz, ¿no? Ahí. Así que ahí, buenas tardes para toda la gente de México. Y bueno, gracias por esta invitación. Que siempre es una oportunidad para crecer, para conocernos, para compartir esta aventura maravillosa y tan importante del silencio y la meditación. Así que gracias. Espero no cansarlos mucho. Voy a hablar, creo, más o menos una media hora. Después vamos un poco a meditar juntos y dejaremos espacio para las preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias y arrancamos. Como saben, el tema de esta noche, esta tarde, es la meditación y sus frutos en lo cotidiano, en la vida cotidiana. Voy a hacer una pequeña introducción y después trataré el tema en cinco puntos. El tema introductorio. Bueno, empiezo con una pregunta así, media provocadora, que es, si la meditación no transforma nuestra vida, ¿para qué meditamos? Es una pregunta obvia, pero es importante que cada tanto nos la hagamos. Esta pregunta, si la meditación no transforma la vida, ¿para qué meditamos?
Si meditar no nos hace más alegres, más pacíficos, más amorosos, sería mejor dejar de meditar. Dicho esto, también vamos a reafirmar uno de los ejes del camino meditativo, que es la gratuidad. Cuando nos sentamos a meditar, no buscamos frutos ni los resultados. Y hoy en día es particularmente importante esta actitud de gratuidad. La sociedad global, como vemos, está afectada por el virus, no solo el coronavirus, sino por el virus de la competitividad, del progreso por el progreso, de los resultados, de la producción. Siempre estamos haciendo algo por algo. Nos movemos y actuamos por los frutos que podemos obtener. Entonces, la meditación nos instala en el ser y en la gratuidad. Ya somos. La paz está aquí. El amor que buscamos ya lo tenemos. La meditación sacará a la luz nuestra esencia, le dará visibilidad, pero estamos ahí ya. Entonces el tema de la gratuidad es fundamental. Entonces se nos muestra otra vez la paradoja de la existencia y del camino espiritual. Y tenemos que mantener los dos polos e intentar disolver la paradoja. Por un lado está, como vimos, la gratuidad. Por el otro, si no crecemos en el amor, significa que nuestra meditación es un engaño o un girar otra vez sobre uno mismo. ¿Qué debo hacer para llegar a Dios? Le preguntó el discípulo al anciano, a su maestro. Si quieres llegar a Dios, le dijo su maestro, debes saber dos cosas. La primera es que no todos los esfuerzos por llegar a Dios son provechosos. Y la segunda, le preguntó el alumno, la segunda es que debes obrar como si no conocieras la primera. Entonces, este cuento nos instala otra vez en la paradoja. La gratuidad y el compromiso y el esfuerzo son las dos caras de la misma realidad. Entonces, esta era un poco una pequeña introducción para mostrar cómo los dos polos están presentes en la vida del que medita y hay que mantenerlos. ¿Cómo la meditación entonces se relaciona con lo cotidiano? Lo vamos a ver a través de 5 puntos. El primer punto, la meditación nos inserta de lleno en la vida.
la meditación nos inserta de lleno en la vida. Uno de los cuestionamientos más recurrentes que se hace a los meditadores es que huimos de la realidad, que meditamos para no enfrentar la vida y los problemas, que meditamos para no comprometernos. Pero la verdad es que el auténtico camino meditativo va justo en el sentido opuesto. Meditamos para comprometernos más con la vida. Meditamos para asumir la vida en su totalidad. La meditación, como bien lo sabemos, es un ejercicio de conciencia. Meditar nos hace más lúcidos, más conscientes de lo que se mueve adentro de nosotros y afuera. Y nos hacemos dos preguntas. ¿Cómo se puede actuar con eficacia en el mundo si no sabemos quiénes somos y lo que nos pasa? Y la otra, ¿cómo se puede transformar el mundo, la realidad, si la juzgamos, si no somos ecuánimes? La meditación entonces nos hace pasar de la reacción a la acción. Este es un concepto que me parece esencial. ¿Por qué? Porque casi siempre, frente a la vida, a lo cotidiano, estamos acostumbrados a reaccionar. Reaccionamos a nuestros pensamientos y emociones, reaccionamos frente a los demás y a los acontecimientos. Pero el gran problema es que la reacción es siempre algo mental, instintivo, superficial, emotivo. En cambio, la acción es radicalmente distinta, porque la acción correcta y transformadora surge desde otro lugar, surge de la observación, surge de la conciencia, surge de la ecuanimidad, surge de la visión. La acción que nace desde dentro, nace del silencio, nace de la fuente de la vida. Y por eso será siempre una acción correcta y fecunda. Será siempre la respuesta que la vida te pide en el presente. Entonces, la reacción nace del ego y de sus intereses y necesidades. La acción nace de la conciencia, nace del ser. Entonces, el punto 1 era este. La meditación nos inserta de lleno en la vida y nos hace pasar de la reacción a la acción. El punto 2. La meditación es un estilo de vida. Es un estilo de vida. También esto me parece importante. Es importante aprender a distinguir
la sesión o la práctica meditativa, lo que hacemos de mañana y de tarde, lo que sería aconsejable, ¿no? Meditar media hora por la mañana y media hora por la tarde. Entonces, es importante que distingamos la práctica de la meditación como forma de vida o estilo de vida. Se distingue para unificar. Porque, bueno, hay que estar atentos y evaluar de vez en cuando si nuestra práctica meditativa queda aislada de lo cotidiano y de la vida, o si se inserta armónicamente con ellos, en lo cotidiano y en la vida. Cada tanto sería bueno pararse y hacerse la pregunta: mis 20 minutos o media hora de meditación tienen que ver con las demás horas de mis jornadas, o queda una práctica ahí que no tiene nada o poco que ver con lo cotidiano, con lo concreto, con mi trabajo, con lo que hago en la vida. La práctica, la sesión meditativa en quietud y silencio tiene que llevarnos de a poco a vivir meditando y a meditar viviendo. Es decir, que la meditación se vuelva un estilo de vida, que yo de cierta forma viva meditando en actitud meditativa, ¿no? Decía un monje zen, decía: cuando te levantes del almohadón de meditación, no digas que dejaste de meditar, digas que simplemente cambiaste de postura. Muy lindo. Bien. ¿Qué significa esto? Que la meditación tiene que empapar cada fibra de nuestro ser. Y está llamada a convertirse en una forma de vivir y de ver la vida. Es la forma del silencio, es la forma de la quietud, es la forma de la atención, es la forma de la ecuanimidad y es la forma de la conciencia. La meditación desarrolla las cualidades más hermosas e importantes de nuestro ser. Bien, vamos al punto 3. Al punto 3, la meditación desarrolla nuestra unicidad y originalidad. También esto es fundamental. Una pregunta: ¿por qué a veces o a menudo no nos sentimos plenos o percibimos que nos falta algo, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, bueno, estoy contento, anda bien mi vida, pero como que siento que me falta algo, ¿no? Como que percibimos una falta de plenitud. ¿Por qué pasa esto? Bueno, entre otras cosas, porque intentamos copiar a otros y porque no creemos en nuestra unicidad y en nuestro potencial.
la meditación nos conecta con nuestra esencia y nuestra esencia, los budistas la llaman auténtica naturaleza, también es paradójica y se compone de dos aspectos, lo divino y lo humano, también expresados en el dogma cristológico de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Y esto que se definió para Jesús, obviamente vale para todos. Entonces, por un lado, es una esencia compartida con todo y con todos. Es la parte divina de nuestra esencia. Divina. Hay un micrófono ahí. ¿La vida? No tiene fin. Ahí está. Por un lado, nuestra esencia tiene su parte, llamámosla, divina. Por el otro, esta esencia se revela y se expresa en nuestra unicidad y originalidad psicofísica y espiritual. La esencia es una moneda con doble cara y el riesgo, es el riesgo siempre de toda paradoja, es inclinarse hacia un lado, ¿verdad? Bueno, y peor, el fanatismo, que es elegir solo un lado, solo una parte. Entonces, se puede, en una frase, se puede decirlo de esta manera: somos lo mismo, pero distintos. Esta es la clave. La mente no puede entender ni vivir esta paradoja. Solo la experiencia del silencio puede vislumbrar este misterio. Y por eso que es tan importante la meditación. Entonces, lo mismo expresa lo divino de nuestra esencia. Lo distinto expresa lo humano de esta misma esencia. Somos lo mismo. Este es el camino de comprensión hacia el descubrimiento de lo uno, de la unidad. Y lo distintos somos distintos. Este es el camino personal, único, original, que tenemos que descubrir y recorrer para darnos cuenta de lo primero. Entonces, si yo no hago mi camino único, original, de descubrimiento de mi propia luz, de mi misión, de mi vocación, de lo que Dios me pide a mí, no puedo darme cuenta de lo uno, de que somos lo mismo. Los dos caminos son inseparables, uno lleva al otro y hay que vivir los dos. Y así lo dice Raymond Panikkar. Y esta es la paradoja. Cuanto más soy yo mismo, más desaparece mi ego.
Yo soy entonces todo y todo, pero desde un ángulo único, por decirlo así. Repito esta frase de Panikkar, y esta es la paradoja. Cuanto más soy yo mismo, más desaparece mi ego. Yo soy entonces todos y todo, pero desde un ángulo único. Pasamos al punto 4. Faltan 2, estamos bien con los tiempos. El punto 4, los frutos de la meditación. Y empiezo con la cita de la carta de San Pablo a los Gálatas, un texto muy conocido, pero muy fuerte, muy lindo, que habría que usarlo más, meditarlo más. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22-24. Dice así: el fruto del espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más. Porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Este texto hermoso de la carta de San Pablo a los Gálatas nos regala una visión de conjunto de los frutos de la meditación en la vida diaria. Los frutos son del Espíritu. ¿Y dónde se ubica el Espíritu? ¿Dónde lo encontramos? En la experiencia del silencio. El silencio es la casa del Espíritu, porque el Espíritu va más allá, trasciende todo lo que podemos aferrar, manipular y controlar. Nuestra psique, nuestra mente filtra continuamente la acción, la voz del Espíritu, y la traduce en pensamientos, palabras y sentimientos. Y a menudo la traducción oscurece o se desvirtúa la voz original del Espíritu. Entonces, el camino es un camino hacia la transparencia, hacia una escucha sin filtros ni interpretaciones mentales. Y este camino es el camino de la escucha, es el camino del silencio, para que la voz del Espíritu llegue pura, llegue como tiene que llegar, sin filtros. En la experiencia de silencio todo es posible. Y lo que surge del silencio es verdadero. Lo sabemos también por experiencia. Entonces, el espíritu y el silencio van de la mano. La meditación y el silencio trascienden la ley.
la ley está de más, dice Pablo. No se anula, sino que se trasciende, se entiende su sentido, se vive desde otro lugar y se tiene la sabiduría para obviarla cuando sea necesario. Esto también el Evangelio es muy claro en esto. ¿Cuántas veces tenemos experiencias de Jesús que trasciende la ley? La meditación y la experiencia del silencio son también la crucifixión de las pasiones y los malos deseos, como dijo San Pablo. La aridez del camino meditativo expresa también la purificación de nuestras pasiones. En el silencio aprendemos a ser conscientes de nuestras pasiones y nuestros malos deseos. Y desde esta experiencia de conciencia lo podemos asumir, trascender y transformarlos en luz. Desde la experiencia de silencio y la meditación nace la lucidez, la fuerza, la gracia de transformar las pasiones y los deseos en luz. Este proceso de a poco va generando los frutos que San Pablo va nombrando: amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Estos frutos entonces pueden también servir de espejo de nuestro propio camino meditativo. Pueden decirnos si estamos meditando, entre comillas, correctamente, o si nos estamos engañando y girando alrededor de nosotros, de nuestro ego, de nuestra mente, de nuestro yo. Estos frutos nos dirán si el camino meditativo va disolviendo el yo, o si en cambio si queda una práctica espiritual autorreferencial, donde otra vez el yo se vuelve el protagonista. El último punto, el punto 5, uno con la vida. Uno con la vida. Me parece como el cierre más adecuado y más importante. Uno con la vida. Meditar es el camino desde la unidad hacia la unidad. Venimos de lo uno, vivimos en lo uno, volvemos a lo uno. Todavía no somos muy conscientes de esto. Y meditar es crecer en esta conciencia. En
En el fondo, la única herida, todas las demás heridas derivan de esta, es la herida de la ilusión de la separación. Nos creemos separados de Dios, separados de los demás, separados de las fuentes de la vida. Es una creencia. Y meditar nos hace caer en la cuenta, en cambio, del manto sin costura del universo. Esta expresión que leí hace años en un libro de Ken Wilber. Meditar nos hace caer en la cuenta del manto sin costuras del universo. Entonces, meditar es volverse uno con la vida, salir de la ilusión. ¿Y qué significa volverse uno con la vida? Salir del juego mental y emotivo, del apego y la aversión. ¿Qué significa volverse uno con la vida? Salir del juego mental y emotivo, del apego y la aversión. Me apego, me aferro a lo que me gusta o me hace estar bien y rechazo lo que no me gusta o juzgo como negativo. Como si supiéramos con certeza lo que necesitamos para crecer. No lo sabemos bien, algo. La vida es mucho más sabia. La vida, Dios, el misterio. La vida es mucho más sabia y nos proporciona lo justo y necesario que necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo, aunque nuestra mente a veces no lo entiende. Entonces, cuando se sale del juicio, aceptamos lo que viene y soltamos lo que se va. Somos ecuánimes. Esta es la ecuanimidad. Digo que sí a lo que viene, a lo que la vida me regala en el presente, y dejo ir lo que la vida me pide, lo que me saca. Recibimos con amor y aceptación lo que la vida nos ofrece en el aquí y el ahora, y dejamos ir con amor y aceptación lo que la vida nos quita. Esto significa ser uno con la vida. San Pablo, siempre en la carta a los Gálatas 2:20, lo dijo de esta manera: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Yo, en el fondo, yo no vivo, ya no vivo yo, es la vida que me vive. Soy vida expresándose en el aquí y el ahora a través de mi persona. Y esta es la experiencia tal vez cumbre, la experiencia cumbre de la mística, la experiencia que se puede decir con 3 palabras: la plenitud, la paz y el gozo.
Muchísimas gracias a todos por su paciencia, por su escucha. Gracias a usted. Muchas gracias, Estefano. Ahora, si gustas dirigir unos minutos para que podamos hacer la meditación contigo. Bien, bueno, como para que todo lo que compartimos ahora pueda calar hondo y también lo soltamos, lo entregamos a la vida para que a cada cual le quede lo que le tiene que dar. Vamos a meditar, hacemos 10 minutitos de meditación, de silencio. Entonces vamos a tomar ahí donde está, como pueden, una postura cómoda, pero también atenta, de vigilia. Ponemos los pies en el suelo, vamos a soltar un poco las tensiones en el cuerpo, nuestro hombro, la cabeza, la cervical. Vamos a dejar las manos también arriba de la rodilla, entre las piernas, ahí en quietud. Vamos a tomar conciencia de cómo estamos en este momento, cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo está mi afectividad, cómo me siento ahora, cómo estoy. Hacemos esto en un minutito, tomar conciencia de cómo estamos. Bueno, ahora voy a tocar el cuenco para entrar en este espacio de meditación, de silencio, de quietud. Y al final también tocaré el cuenco para cerrar estos minutos de meditación.
Si alguien desea hacer alguna pregunta al Padre Estefano o dar algún comentario, bienvenidos, pueden levantar, abrir su micrófono. Adelante. Patricia, creo que levantó la mano. Sí, Patricia, ¿cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes, padre. ¿Cómo está usted? Muy bien, Aquí gracias. usted con mucho frío y nosotros con mucho calor. La vida. Así es la vida. Bueno, antes que nada agradecerle sus pláticas, que es la segunda que escucho, me encantan. Ya le comenté la primera vez que me despierto y lo primero que hago es ponerme los audífonos para no despertar a mi marido y escucharlo. Así que es muy agradable escucharlo siempre. Yo le quería hacer una pregunta, bueno, no tanto sobre la meditación y sí. Lo que pasa es que he leído algunas cosas y he escuchado otras. Quiero saber qué es el alma y qué es el espíritu. Qué pregunta, Patricia. Acá, bueno, tenemos 8 horas de tiempo. Acá nos... Bueno, el alma y el espíritu. La mística hebrea, la Kabbalah, tal vez tiene, ¿cómo decir? Tiene la cosa, por lo menos, por lo que yo conozco, tiene la cosa más clara que los demás, ¿verdad? La Kabbalah tiene una profundidad también especulativa, es decir, también a nivel de conceptos que yo no me encontré en otro lugar, ¿no? Entonces, la Cábala, por ejemplo, explica que el alma tiene 5 niveles. El alma humana tiene 5 niveles. Para la Cábala también nuestro cuerpo es alma. El alma más baja que se manifiesta en lo corporal, ¿no? Y después se sube de nivel hasta que el nivel más alto es la unión con Dios, ¿no? La unificación. Entonces, yo capaz que se puede expresar de esa manera, como cuando yo expliqué, intenté hablar de la esencia, ¿no? Yo creo que el alma tiene su parte divina y su parte humana, y está conectado obviamente al espíritu de Dios, ¿no? Llamamos la parte divina de nuestra alma, en el fondo es el espíritu, que se manifiesta en nuestra alma humana, es decir, en tu parte, en tu esencia espiritual. Así que por un lado, se puede decir que alma y espíritu, por un lado, son sinónimos, y por el otro no. ¿Verdad? Entonces, un poco esto, así, muy breve, ¿no? Porque es un tema muy complejo y muy profundo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Patricia, por la pregunta, y hay que seguir profundizando en este tema. Muchas gracias. Maricruz. Nada más prende tu micrófono, por favor, Maricruz. Ay, hola, Estefano. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno que se grabó.
porque esta plática, bueno, yo tomé muchas notas. De hecho, no sé, fui resonando con varias cosas que me gustaría que profundizaras con nosotros, pero bueno, yo sé que no se puede. Pero me parecieron, bueno, la parte, por ejemplo, lo del dogma cristológico, que dices que es para todo mundo, ¿no? Esta parte de que no es, ay, me encanta esa parte, si pudieras profundizar bueno, decirnos un poquito más de eso que me parece maravilloso, que vale para todos, ¿no? No solo Claro. para quienes estamos en esta tradición cristiana, me parece importantísimo. Y la otra parte que me fascinó como lo dijiste, es que este camino de la meditación va disolviendo nuestro yo. Eso como que lo sabemos, porque constantemente estamos con el tema de hay que dejar el yo de lado y salir de nuestro egocentrismo y todo, pero qué difícil, dices, la oración es porque dices, el yo luego se queda de protagonista también, aunque sigamos meditando tanto tiempo, ¿no? Entonces, esa otra parte, ese tema, ¿no? De cómo, en tu experiencia, cómo vas sintiendo eso, que realmente salir del yo y de este ego espiritual que también nos cuesta mucho trabajo dejar ir tanta formación y tantos apegos, ¿no? Ay, no sé si me di a entender. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, empiezo, bueno, Maricruz, gracias por las preguntas. Empiezo por la primera, ¿no? Del dogma cristológico, ¿verdad? Que también a mí, cuando entré en esto, que comprendí esto, también me pareció bellísimo, ¿no? Porque es una comprensión más profunda y de una de las verdades de los conceptos más profundos del cristianismo, ¿no? Es decir, desde la experiencia mística, desde siempre los místicos esto lo habían visto y uno se puede dar cuenta desde su propia experiencia de silencio, de meditación, que lo que se dice de Jesús vale para todos. Es decir, lo que Jesús hace nos muestra lo que somos. El tema que el cristianismo, por una serie de factores y políticos y todo lo demás, como que aisló la figura de Jesús, ¿verdad? Lo pusimos demasiado lejos, lo separamos, y si lo nombramos, lo nombramos hijo unigénito, y esto ya como que lo separó, como que él y nosotros, pobrecito, somos nosotros. Entonces, habría que sacar, aunque claro, obviamente me van a quemar, ¿no? Pero habría que sacar unigénito y hablar simplemente de primogénito, ¿verdad? Porque nos muestra lo que todos somos. Acá el tema, pero es una revelación tan extraordinaria, tan maravillosa que nos asusta, porque nos muestra la grandeza del ser humano, nos muestra lo maravilloso de lo que somos, nos muestra lo que somos, que de veras somos, cuando uno dice somos hijos de Dios, no es una frase hecha, significa un hijo es alguien que tiene la misma sangre, entonces tenemos la misma sangre que Dios, es decir, somos, como dije antes, somos una manifestación única y original
de la vida de Dios en este mundo. Entonces, lo que Jesús hace, lo que Jesús nos mostró, es lo que todos somos. Es decir, la encarnación no es solo de Jesús. Jesús no nos muestra lo que significa vivir lo que somos, pero todos somos encarnaciones de Dios. La encarnación continúa. Así que bueno, esto es el primer punto, que también da para un par de meses de retiros. Así que Gabriel y Enrique anoten un par de meses de retiro sobre este tema. Sí, por favor. Sí, maravilloso. Gracias. Después, Maricruz, el tema del yo, bueno, también este es un tema complejo en el sentido que bueno, por un lado, lo que llamamos nuestro yo, el ego, lo llevaremos hasta la tumba, ¿no? El ego tiene su función. Entonces no podemos hablar tampoco de la muerte, ¿no? Porque a veces se habla del aniquilamiento, de la muerte, de matar al ego. No podemos, ¿no? Porque el ego sí tiene su función. Es decir, también esto entra en el proyecto de Dios. La cosa importante sería que el ego cumpla su función y no otras. No, porque en general el ego va ganando espacio y va haciendo y tapando otros aspectos y dimensiones de nuestro ser. Entonces, el ego de a poco va llenando nuestra casa. No, pero cuando el ego cumple su función, que en general es la función de supervivencia de nuestro cuerpo y mente, el ego se preocupa de que tú vivas. ¿No? Entonces, pero los miedos, el miedo es una cosa que activa el ego para que tú vivas. Porque, ¿no? Pero claro, cuando este miedo se vuelve irracional, demasiado grande, no te deja vivir. Entonces, por un lado, nuestro ego, nuestro yo, es parte de la aventura humana que vivimos. Por el otro, el camino de la meditación justamente nos lleva a ubicarlo en su lugar y hacer que también él se convierta en una herramienta de manifestación de nuestra alma, de nuestra esencia. Entonces el ego se pone a servicio de nuestro ser. No es el dueño, sino se pone a servicio también del amor, de la luz. Entonces, bueno, de a poco yo creo que en mi experiencia uno se da cuenta, cuando uno aprende a conocerse, se da cuenta cuando el ego entra en función y quiere atraparte y te lleva a actuar de una forma que ya no corresponde a tu propia esencia, a tu ser, al amor. Entonces uno con la meditación se vuelve cada vez más lúcido. Entonces es más rápido en reubicarlo. Entonces uno actúa, me di cuenta que el ego que saltó afuera, bueno, entonces lo ponemos a donde estaba, ¿no? Entonces, bueno, los signos en el fondo de que el ego está tranquilo
son los frutos, esto que San Pablo nos dice. Sí, cuando uno está en paz, cuando uno vive en el amor, es un signo de que el ego está ubicado en su contexto y no ocupa un espacio que no es el suyo, ¿no? Un poco eso. Muchísimas gracias, Estefan. A ti, Maricruz. ¿Alguna otra Me pregunta? parece que voy a empezar a amar a mi ego, Ahí está. porque siempre me he sentido tan querida y he tenido tanto amor que digo, lo voy a querer mucho a mi ego ahora. Bueno, no mucho, lo justo, porque mucho también peligroso. Yo quería hacerte una pregunta, padre. Sí, Si al meditar uno trasciende el dualismo cuerpo-espíritu o cuerpo-alma, o si se hace uno en ese momento, se hace una unidad de todo y en todos. bien, buena pregunta. Bueno, en mi experiencia, esta es la experiencia de todos los místicos, todos, los cristianos, los hinduistas, los budistas, los sufistas, los taoístas, los judíos, es decir, una de la experiencia cumbre de la mística es la experiencia de lo uno, de la unidad, justamente se trasciende todo lo que se pasa. Bueno, uno obviamente es llamámosla una gracia, ¿no? También, desde el punto de vista de nosotros, los cristianos, hablamos de gracia, llamámoslo de un don, es una gracia. Pero sí, el camino de la meditación tal vez es el camino más profundo que prepara para esta experiencia. Entonces, en la meditación, lo que pasa es que no hay mente. Entonces, en el momento que no hay mente, hay unidad, porque lo que separa es la mente. Es decir, también la experiencia del cuerpo, de percibir que nuestro cuerpo es distinto, es separado, es ilusoria esto, ¿verdad? Porque no hay separación. Tú lo decís, son los sentidos que te hacen caer en la percepción de la separación, pero en realidad no hay separación, hay un continuo de luz y energía. El cuerpo humano es átomos como todo. En el mundo todo está hecho de lo mismo. Esto también la física cuántica hoy en día es ciencia esto, ¿no? Todo es luz. Es luz que se manifiesta en un cuerpo humano, en una mesa, en una casa, en un perro, en un árbol, pero la raíz es la luz. Entonces, cuando no hay mente, lo que queda es unidad. El tema que es muy difícil la percepción de la unidad transmental, porque la meditación a veces son experiencias de fracciones de segundo, ¿verdad? En el instante, a veces son fracciones de segundo, imagínense, ¿no? Pero en el instante que de veras no hay mente, hay unidad, pero claro, percibir, porque ¿quién percibe lo uno? ¿No? La gran pregunta, ¿quién percibe lo uno? ¿Es lo uno que se percibe a sí mismo? Porque si entra la mente en el fondo no puede percibir lo uno, porque la mente percibe
lo dos, el dos, no lo uno. Entonces, es una gran pregunta. Por eso que la mística no usa los conceptos porque es muy difícil. La mística usa las metáforas, los símbolos, la poesía. Así que bueno, pero sí, una experiencia que cuando uno la vive no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando uno... Es un instante como de fugacidad inatrapable. Sí, Gracias, exactamente. Padre. Sí. Gracias, Padre. Voy a dar la palabra a Víctor y ahí el que dice iPhone, si puede darme su nombre para que sea la siguiente persona. Adelante, Víctor. Soy Ana María. Gracias, Ana María. Entonces, permíteme, Víctor. Adelante, Ana María. Padre, ¿cómo le va? Ayer hablamos. Soy Ana Ana María, María. estoy Hola, en Ana María. Miami. Muy ¡Qué bien, Ana María. alegría! Pero fue Acá- increíble, porque caí así, estaba mirando el chat y digo, ¡ay, ahí está el padre! Pero me perdí la charla. bueno. Pero estoy escuchando, pude estar en silencio un buen rato y después escuchar los comentarios que son muy interesantes. Y lo que me intriga mucho, yo estoy haciendo el camino al corazón y Sí, estamos viendo las 5 puertas del ser humano, ¿no? Lo que hago, lo que pienso, lo que siento, lo que percibo y lo que digo. Y cuando usted habló eh, que la unidad vendría a ser tener coherencia, le pregunto. Por ejemplo, un ejemplo, si yo pienso algo y digo otra cosa, no estoy siendo fiel a lo que pienso, pero tal vez, o sea, si yo quiero vivir en el centro, en el corazón, en la luz, sí. trato de ser coherente con todas esas puertas. Esa es la idea, ¿no? Que cuesta mucho, porque normalmente no digo lo que, como decía el Evangelio, que no hago lo que digo, sino lo que, me parece que es en Romanos, que dice que actúo no como quiero actuar, sino, o sea, que no me acuerdo cómo es la cita, pero era algo como que hago lo que no quiero. O sea, que hay una lucha entre lo que yo siento y lo que, como yo creo que tomo más, que la oración me puede llegar a ayudar, es una idea que tengo intuitiva, que cuanto más esté yo enfocada en el centro, voy a tener más coherencia. Y quiero su opinión sobre por qué yo tengo esa incoherencia, ¿no? Que siento una cosa, digo otra y actúo distinto. Bien, Ana María. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Complicada, pero no sé qué pregunta le hice. Gracias, Ana María. No, bueno, esta es mi experiencia de San Pablo, la experiencia de San Pablo, la experiencia de todos, porque es el camino de volver a la unidad, pero en realidad mi experiencia, la experiencia diaria de la humanidad es la experiencia de la fragmentación, de que nos percibimos fragmentados, antes que nada adentro, ¿verdad? Justamente mi cuerpo que está acá, mi mente que está allá y mis afectos que están allá. Así Entonces, es, sí. esto, claro, solo que vivir así es agotador y no lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, mi camino sería justamente esto del centro. Por eso que también meditación, lo que significa es camino al centro. Es decir, cuando uno tiene un centro, justamente encuentra unidad. Entonces su vida se unifica, ¿no? En este centro. Entonces es fundamental esto de vivir desde un centro. Es un camino porque
porque justamente la vida, nuestra emotividad, nuestra mente, muchas veces nos tiran por todos lados, ¿no? Entonces, por eso que la práctica de la meditación, que sería 2 veces por día, es un volver al centro. Es un volver, siempre hay que volver al centro. Este es el camino. Y cuando uno está ahí, como que percibe mucha paz y mucha energía, porque uno justamente se concentra, ¿no? Es linda la palabra. Concentración es, bueno, vivo desde un centro. Sí. Sí, Inés Ordóñez lo pone en el centro a la luz, al Espíritu Santo, que Sí. al corazón, que el corazón está el Espíritu Santo, el centro, a la luz, que ahí mora Dios, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Ana Muchas María. gracias. ¿Cada cuánto tienen estas reuniones de Zoom? Bueno, esta nos hizo el favor el padre Estefano. Nosotros tenemos un programa anual en donde hay muchas actividades y además las reuniones de Zoom las hacemos todos los días en la mañana y en la tarde cuando hacemos nuestra práctica de meditación. Si quieres más información, en la página de wccm-mexico.org, ahí está toda la información. Ay, me la puede poner en un texto, no sé dónde, la página. Aquí mismo en el chat te lo voy a poner. Adelante, Víctor, con tu pregunta, por favor. Y va a ser la última para podernos despedir del padre. Querido Estefano, ante todo, nuevamente gracias porque escucharte es oír una sucesión de titulares de profunda sabiduría espiritual. Cada cosa que se escucha es como un despertar. Y de los 5 títulos que mencionaste centrales, volverse uno con la vida es absolutamente capital, y lo dijiste, ¿no? Lograr un creciente desapego de esa ilusión en la que vivimos, creyendo que vivimos la realidad. Pero luego, al responder preguntas, dijiste 2 cosas que me llamaron la atención. Una es, el ego nos va a acompañar hasta la muerte. Y luego dijiste, sin mente, en el estadio, en el estado de unificación, ya no hay ego. Ya, es una aparente contradicción. Entonces, un faro que nos guía es el mensaje de Cristo en el sentido de ser perfectos como el Padre. Ese es un mandato que debemos obedecer. Y para eso en otras vías existe la budeidad, moksha, samadhi, y en nosotros el estado crístico. En el estado crístico que podríamos disfrutar por instantes muy breves, existe el ego. En ese estado de santidad, si muriéramos en ese estado de santidad, ¿el ego nos acompañaría hasta la muerte? Me quedé con esa pregunta. Gracias, muchas gracias, Estefano. Bueno, Víctor, muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, yo creo que el ego es parte de la experiencia humana, ¿no? de nuestra experiencia humana, porque tiene que ver justamente con la psique y con un cuerpo, ¿no? Entonces, hasta que tengo una psique, una mente y un cuerpo, el ego va a estar, ¿verdad? Pero sí hay experiencias espirituales donde llamamos el ego como que entra, llamamos stand-by, ¿no? Como que se pone entre paréntesis, pero son experiencias a veces puntuales
puntuales y así muchas veces son fugaces, ¿no? Así que, obvio que cuando uno está en una experiencia, no sé, la experiencia crística, la experiencia de plenitud del amor, pero también esto en nuestra aventura humana, la experiencia de la plenitud la vivimos siempre a partir de las limitaciones, ¿no? Es decir, porque los límites de espacio y tiempo, los límites de tener un cuerpo, los límites de tener una psique, nos hace experimentar la plenitud desde el límite. Entonces, las dos cosas, como siempre, la mente la percibe contradictorias, pero en realidad desde Dios no hay contradicción. Es decir, la contradicción, la aparente, es desde nuestra visión humana. Desde Dios, obvio que desde Dios no hay ego y hay plenitud. Pero desde nosotros percibimos esto como contradictorio. Entonces, el camino es asumir la contradicción y vivir, aprender a vivir la plenitud desde el límite. Como decía Panikkar y también otros, ¿no? Que dicen, soy la totalidad, soy la plenitud desde un ángulo, desde un punto de conciencia. La conciencia es la plenitud, pero yo vivo esta conciencia, la vivo desde un ángulo, desde un punto, hasta que estoy en esa tierra, en esta experiencia humana. La experiencia de plenitud la vivo, pero desde un punto, porque no puedo escaparme del límite del espacio y tiempo, del cuerpo y la mente. No sé, Víctor, si te contesté, pero bueno, también este es un tema muy profundo, ¿no? No, es claro realmente. Gracias. Gracias, Stefano. Bueno, pues quizá antes de despedirnos, a mí me gustaría hacer la oración final que hacemos en todas nuestras sesiones. No sé si la conoce el padre Stefano, pero Sí. me voy a permitir leerla para que precisamente aprovechemos este momento de reflexión, todo lo que hemos escuchado, y tratemos de vivir esta oración en sus palabras y en su profundidad. Oración final. Que sea esta comunidad una verdadera casa espiritual para el que busca, un amigo para el que está solo, una guía para el que está confundido. Que todos los que oren aquí se renueven por el Espíritu Santo para servir a todos los que vengan y recibirlos como Cristo mismo. Que en el silencio de este cuarto, todo el sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentren al poder que consuela, renueva y enaltece al espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de los hombres y mujeres a la visión de Dios y por lo tanto a cada uno en amor y paz, en dignidad humana y justicia. Que la belleza de la vida divina llene a este grupo, a todos ustedes, de todos los que oren aquí, con alegre esperanza. Que todos los que vengan aquí, agobiados por los problemas de la humanidad, nos vayamos agradeciendo la maravilla de la vida humana. Así sea. Muchas gracias, Stefano. Si quieren nada más Muchas gracias. Una imagen, muchas gracias a todos. prendiendo sus cámaras y dándole la gracia y un aplauso porque eres fabuloso. Muchísimas gracias. Gracias.